La intervención del doctor Diego Delgado en esta mañana, su alocución se referirá a todo el dinero que se han llevado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IES, y la verdad es que es algo estremecedor. Realmente esto que ha sucedido durante estos años ha sido gravísimo. No ha habido quien pare la situación y claro, el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social se ha quedado sin un céntimo. ¿Qué pasa con sus afiliados? ¿Qué pasa con quienes han aportado toda su vida para, al final de ella, tener un respaldo económico? Pues, ¿qué está sucediendo? ¿Qué sucede con los enfermos, con las personas que necesitan atención médica? Cuando el Seguro Social no puede darse abasto para nada, nada decimos cuando acuden a ser atendidos por una enfermedad, les llaman para después de un año, cuando usted ya quizá ha virado la esquina o se encuentra con una situación mucho peor que cuando inició esa enfermedad. Amigos oyentes, ese es el seguro social que tenemos ahora, gracias a las políticas que han implementado estos gobiernos, políticas en donde lo único que han hecho es llevarse la plata del seguro social, llevarse el dinero para no hacer ni siquiera buenas obras, para no ocuparse de absolutamente nada, sino únicamente de despilfarrar el dinero y llevarse todo lo que han podido. Así es como estamos en nuestro país con respecto a la seguridad social, y el doctor Delgado en esta mañana estará justamente con este tema importante que permite que usted esté ya listo y dispuesto para escuchar en esta mañana. Estamos a la espera del doctor Diego, que marque el 2951-018. Por favor, doctor, estamos a la espera de que usted se haga presente en la línea telefónica 2951-018 para dar inicio al programa Cuando los Hechos Hablan. Así es, este tema es álgido, importante, para que usted tenga conocimiento de qué es lo que han hecho, cuánto dinero se nos han llevado. Especialmente este dinero es del pueblo que aportó mensualmente. Usted que trabajó durante años, 40 años de servicio, 50 años de servicio, aportando para tener una buena calidad de vida al final de sus días, pero nada de esto se ha podido observar debido a la situación que estamos viviendo con respecto al seguro social. Sí, doctor, ya estamos. Buenos días. Le dejamos libre y dispuesto el canal de Marañón, Quito y Santo Domingo con el fin de que usted en esta mañana explique al pueblo ecuatoriano cuántos millones de dólares se han llevado del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y si ante esto hay una pequeñísima solución o una gran solución. ¿Cuál sería la solución después de explicar usted, doctor, todo el dinero que se han llevado de este instituto aportado por el pueblo ecuatoriano y con el afán de que al final de los días se le dé un poquito, se le devuelva un poquito? Sin embargo, ahora estamos en esta situación gravísima. Buenos días, doctor. Muy buenos días. Un saludo respetuoso, cordial a la señora Ligia en Santo Domingo, igualmente a la doctora Sandrita y a Pablito en la ciudad de Quito,
quisiéramos saludar del mismo modo, de manera respetuosa, cordial, a toda la audiencia de esta importantísima emisora histórica, que ha sido una ventana para conocer la verdad de lo que pasa en nuestro país. A propósito de lo que está sucediendo en la seguridad social, quisiéramos hacer algunos comentarios. A ver, que le deben o han tomado del IES y han dejado bonos. Yo quisiera referirme a dos comentarios. El uno es el del señor exministro de Finanzas, Fausto Ortiz. Él publicó un artículo en el que analiza las deudas de la seguridad social en Diario Expreso de Guayaquil del domingo 16 de junio del año 2024. Junio, estamos hablando hace 6 meses. Él hace 6 meses en la página 9, repito, Diario Expreso, del domingo 16 de junio del año 2024, decía que la deuda con el Seguro Social, un artículo exclusivamente dedicado a este tema, y tenía la siguiente conclusión. Voy a remitir la conclusión del señor economista Fausto Ortiz. Abro comillas, decía, sumando todo, al IES se le adeuda entre bonos, atrasos, salud y el 40% de aportes para jubilados, más de 20,000 millones de dólares. Punto seguido, Dios le pague, porque finanzas bien difícil. Miren ustedes, Dios le pague, porque finanzas bien difícil, cierro comillas. Estamos hablando de 20,000 millones en junio, es decir, prácticamente hace 7 meses, en el mes de junio. Sí, en el 6º mes, estamos en el mes 12 del año. Pero el sábado 30 de noviembre de este mismo año 2024, en una declaración que hace la señora vocal, representante de los empleadores, de los patrones, al Consejo Superior del IES, la señora, la ingeniera, entiendo, María de los Ángeles Rodríguez, ella informa que la deuda acumulada del Estado ecuatoriano al IES y al BIES, al Banco del IES, llega a la cantidad de 24,000 millones de dólares. Sé que hace días ha habido una declaración, no he tenido ocasión de oírle, del señor director del IES, el ingeniero Peña, en la que hablan de 24,300 millones de dólares que han tomado del IES. No solo este gobierno, es una deuda acumulada, pero que llega a 24,300 millones. Lo que yo le escuché y le tomé nota porque estuve oyendo la radio, era la declaración de doña María de los Ángeles Rodríguez, que dijo que son 24,000 millones de dólares. Monto que equivale a la 4ª parte del Producto Interno Bruto de todo el país. Pero además, este monto es, resulta imposible que lo pretendan pagar a la entidad de los afiliados y jubilados, porque siempre alegan de que no hay plata. Pero se están llevando el dinero de los trabajadores y los jubilados. Están violando la Constitución de la República. Ese dinero es de los trabajadores. ¿Por qué siempre están declarando que ya mismo quiebre el IES? Pero si se están cogiendo la plata del IES, pues señores, 24,000 millones. Yo quisiera que hagamos un pequeño cálculo comparativo. Estos 24,000 millones de dólares habría que dividir para el valor, por ejemplo, del Canal de Panamá. El Canal de Panamá, el nuevo, el que permite que pasen los buques que llaman ahora Panamax, ¿sí? Resulta que costó 5,250 millones de dólares. Eso es lo que vale, ¿sí?
es decir, 5.250 millones de dólares. Con la plata que le deben al IES, con estos 24.000 millones, podrían haber hecho 4 veces y media, exactamente el 4,57%. Es de lo que cuesta el Canal de Panamá, una obra de ingeniería de las más importantes del mundo, con las que pasan los buques del lado del océano Atlántico al océano Pacífico, y que tienen que, a través de las esclusas, hacer pasar los buques, porque hay una diferencia de la altura de los mares de alrededor de 26, 24 metros de altitud, el un océano respecto al otro. Nos tienen que subir en las esclusas, llenan, el barco va subiendo, y luego queda a la altura del otro océano. Esta obra de ingeniería, para que pasen los buques, que tienen ahora 21.000 containers, ¿sí? Por eso se llama los post-Panama, ¿sí? 21.000 containers. Se podría hacer con el dinero que han tomado del IES, que nunca les autorizó los trabajadores ni los dueños, pero que se han llevado. Entonces, yo creo que es necesario que la gente tome conciencia de lo que está pasando. Es decir, todo el mundo se coge el dinero del IES y luego alegan de que no hay plata, de que hay este problema, este otro. Le obligan al IES a un promedio de que venda bienes por 800, 900, 1.100 millones. Esto sucedió sobre todo entre el año 15 al 2018, 2015, 2016, 2017 y 2018, en la que el gobierno del señor economista Rafael Correa decidió eliminarle el 40% de aportes del Estado para los jubilados, además de que tenía en esa época, se calcula, no menos de 600,000 empleados públicos. Quiero recordar, sí, que existe otra obra que acaba de inaugurarse, de las más importantes del continente ecuatoriano. Es el puerto de Chancay. Acaban de hacer un puerto en el Perú, ¿sí?, en la mitad de la geografía peruana, y que va a servir para transportar directamente de la China a América, sobre todo América del Sur y América Central, todos los productos chinos, y para llevar los productos desde el continente americano, Sudamérica sobre todo, a la China. Y dicen que con esta obra, que se llama el puerto de Chancay, ¿sí?, el puerto de Chancay, es una de las obras más importantes, y dice además que con este costo, que es de 1.300 millones, van prácticamente, sí, a revolucionar todo lo que es el transporte y el comercio del Asia con América, y sobre todo América del Sur. Pero quiero recordarles una cosa importante. ¿Saben ustedes a cuántas veces, sí, se podría hacer el puerto de Chancay, que vale 1.300 millones de dólares? El puerto de Chancay se podría hacer 18.46 o 18.4 veces el puerto de Chancay del Perú, y que desde Chancay van a hacer una línea férrea directamente con salida al océano Atlántico en Brasil, y van a hacer también ramales para Bolivia, ramales para Argentina, para Paraguay, e incluso para otros países u otras, ciudades que quisieran tener contacto con el ferrocarril para transportar cereales, productos de cualquier tipo para desde Chancay, en el Perú, mandar a la China. Yo quiero recordar, miren ustedes, tomemos conciencia del volumen de lo que significa el dinero de la seguridad social. Es decir, 4.5 o 4.57 veces lo que significa el puerto el Canal de Panamá. Imagínense ustedes, Canal de Panamá, que dicen que es una de las obras más importantes de toda América.
Pero resulta que con la plata de los trabajadores y los jubilados se podría construir 4.57 veces el nuevo canal de Panamá, que tuvieron que ampliar, tuvieron que hacer una cantidad de refacciones, porque necesitan que pasen ahora los nuevos buques Panamax de 21,000 containers cada buque. Y con la misma plata que han tomado del IES, de los 24,000 millones, se podrían hacer 18.46 veces el puerto de Chancay, que es el que va a resultar de los más importantes de América. Miren ustedes lo que está sucediendo. Es decir, ese dinero se lo está llevando. Yo creo que es importante hacer aquí algunas reflexiones. Miren, el IES debería primero estar manejado por sus dueños. Es decir, debería establecerse por ley que las autoridades del IES sean designadas mediante votación universal. Los trabajadores por una parte y los jubilados por otra. Y que respeten lo que no lo quieren hacer porque quieren tomarse la plata del IES. Por eso se habla siempre, recuerden ustedes, de las mafias que se han cogido el IES. La venta de los medicamentos, todo absolutamente, que hacen lo que les da la gana. Esto es algo que no puede el pueblo ecuatoriano y los jubilados aceptar. El artículo 372 del IES, de la Constitución, referente a la seguridad social, es muy claro. Artículo 372 de la Constitución de Montecristi, y que es igual a lo que decía la Constitución del año 98 y la de 1978. Los fondos y reservas del Seguro Universal Obligatorio serán propios y distintos de los del fisco, propios de los trabajadores, propios de los jubilados, distintos de los del fisco, no son dinero fiscal. Es el dinero que equivale al 20.6%, un poquito más de la quinta parte de todos los sueldos, de todos los salarios, de todos los trabajadores, de todos los empleados públicos y privados de la República. Y dice el mismo artículo 372 de la Constitución, y servirán para cumplir de forma adecuada los fines de su creación y sus funciones. Ninguna institución del Estado podrá intervenir o disponer de sus fondos y reservas, ni menoscabar su patrimonio. Esta es la declaración de la tercera Constitución, seguida, en la que permite que los fondos y el seguro universal obligatorio son propios y distintos de los del fisco. Por lo tanto, respeten, hagan que ese dinero sirva para los trabajadores, para los jubilados, para la atención de las personas que requieren. Me parece que es importante destacar algo. En el Ecuador existen hospitales públicos. Se supone que las personas que tienen enfermedades catastróficas tienen que atenderse en los hospitales públicos. Sin embargo, en los últimos años, todo caso de enfermedad catastrófica, por lo general, le envían a la Seguridad Social. Pero quiero hacer una comparación sobre la misma Seguridad Social. ¿Cuáles son los ingresos anuales que tiene el IES? Miren, al IES le llegan al año, tomando los datos del año 2023, 9.992 millones de dólares al año. 9.992 millones de dólares al año. Esta información la dieron en octubre del 2023. Es el mayor depósito de dinero contante y sonante de toda la República. Como les decimos, allí va un poco más de la quinta parte de todos los sueldos y salarios de todos los trabajadores de la República. Estamos hablando de 3.200.000 afiliados y aportantes al IES. Entonces, yo quisiera que la gente tome conciencia,
porque no nos vayan después a querer hacer lo que están haciendo ahora en Grecia. En Grecia les bajaron como varias veces los montos para los jubilados. Es decir, les van quitando el dinero de la jubilación para pagar las obligaciones externas, las deudas públicas, las obligaciones con el Fondo Monetario Internacional. No es que están pagando los gobiernos los montos que ellos manejan y que ellos administran. No es así. Le hacen pagar al Estado. Este es el más apetitoso bocado que siempre pretendió engullirse la oligarquía y sus gobiernos. Y sobre todo su buque insignia, que es la banca. El dinero que tiene el IES, óigame, es mucho más que la suma de los principales bancos privados de todo el Ecuador. En una entrevista que le hicieron al doctor Cabezas Clear, o Cabezas Cleare, así se escribe, K-L-E-A-R-E, Cleare, con K, del 28 de agosto del 2024, antes de ir a la Superintendencia de Compañías, él señalaba que para el año 2024, este año, el IES disponía, tanto en el banco del IES y con el IES mismo, 25,000 millones que suponían o que iban a conceder créditos hipotecarios, que yo no sé si están entregando. Me parece que aquello es más propaganda que nada, pero eso es lo que advirtió. Pero dijo además de los 25,000 millones para conceder créditos hipotecarios, que tenían previsto, tenían reservado 9,000 millones este año, 9,000 millones, para que el Estado invierta en bonos y, claro, con el dinero del IES. Es decir, hasta 9,000 millones iban a entregarle al gobierno pues, del año 2024, o sea, al gobierno de Daniel Noboa. Quiero recordar otro dato que está en la prensa y que por eso nosotros podemos dar la fuente exacta. El día 24 de febrero del 2024, al anunciar la aprobación del presupuesto del Estado, porque recuerden ustedes, el señor Daniel Noboa llegó y se posesionó realmente a finales de año. La segunda vuelta se llevó a cabo el 15 de octubre. Entonces, allí, el 24 de febrero, cuando aprobaron el presupuesto, el ministro de Finanzas advirtió lo siguiente: señores, el presupuesto está dictado, pero necesitamos, para cubrir el déficit, colocar 6,299 millones de dólares. Óigame esta cantidad: 6,299 millones de dólares en bonos o inversión interna del Estado. Hay que preguntar, esos montos colosales de 6,299 millones, ¿irán a manos de la banca privada o irán a manos de la Seguridad Social y del Banco del IES? Deberíamos estar muy atentos, los jubilados, y creo que deberíamos además plantear algo que resulte imprescindible. Yo creo que es necesario una Asamblea Nacional Constituyente para, con normas constitucionales, hacer que el dinero del IES, de los trabajadores y los jubilados, que siempre han querido llevarse la banca privada. Yo quiero recordar que la seguridad social, siendo de los trabajadores, siendo de los jubilados, deben, los dueños, pues los trabajadores y los jubilados, se ponen requisitos sobre quiénes pueden ser candidatos para el Consejo Superior del IES. A ver, qué estudios, qué experiencia, qué calidad. 4 afiliados y 4 jubilados, por ejemplo, 8. Y ellos nombran al director de la institución. Sin embargo, ningún gobierno respeta esos dineros que provienen del 20.6% de los sueldos y salarios de todos los trabajadores del Ecuador y de los jubilados. Porque para que alguien sea jubilado, requiere, recuerden ustedes, que haya aportado
360 mensualidades mínimo, o sea, 30 años de aporte. Si alguien empezó a aportar, por decirle algo, cuando tenía 30 años, hasta los 60 años tiene que aportar. Nadie puede jubilarse antes de los 60 años, salvo que tenga una enfermedad. Tiene que aportar hasta que tenga 60 años y mínimo 30 años de aporte, si no, no hay jubilación. Óigame, todos están al acecho de cogerse la plata para llevarse el dinero y dejar bonos que jamás pagan. Y con los que hacen negocios, porque quienes nombran a las autoridades de la Seguridad Social, con la venia de los gobiernos de turno, les sabotean, deterioran su servicio, maltratan muchas veces a los afiliados, sacan a los mejores médicos, a los mejores empleados, a los que no se prestan a ningún chanchullo, a los que no quieren meterse en negocios turbios de la adquisición de medicamentos. Porque claro, todo esto lo hacen, yo pienso que en forma planificada o consentida, porque quieren deteriorar el servicio de la seguridad social como pretexto para privatizarlo, como lo acaban de hacer con el sector eléctrico. Luego de los apagones sacaron una ley, ya nos vamos a referir brevísimamente para que ustedes vean cómo el preludio del manejo erróneo cuando desatienden a la gente, sí, pues sencillamente ese es un precedente. En el IES está la más grande reserva de dinero del país, pues contante y sonante. Pero las trincas antipopulares que se turnan para llegar al poder, el correísmo le dejó a Lenín Moreno, ellos son los dueños de la mayoría del Consejo Nacional Electoral, ellos mismos le instalaron al señor Guillermo Lasso. Recuerden ustedes que perdió en 22 de 24 provincias y luego le pusieron de finalista al actual presidente, al señor Daniel Noboa. Pensaron de que si ellos tenían el 16% y el otro candidato tenía menos del 1%, entonces le iban a ganar en la segunda vuelta. Y la gente, considerando que este candidato desconocido no era correísta, le apoyó porque no quiere que vuelva el correísmo, perdóneme. Entonces, para eso manejan el Consejo Nacional Electoral. ¿Quién le puso de finalista al presidente actual? Los miembros del Consejo Nacional Electoral. Recuerden ustedes que está publicado los partidos, qué sectores políticos le auspiciaron a los actuales miembros del Consejo Nacional Electoral. 2 puestos del área de la influencia política del correísmo, la señora Tamaín y la señora Estela Cero, 2 de los 5. Para ser mayoría necesitan un tercero. Le pusieron al social cristiano, al ingeniero electrónico José Ricardo Cabrera Zurita. Ahí tienen los 3 votos de la mayoría, con ellos hacen lo que quieren. A Tamaín, a Cero y Cabrera. Y los 2 últimos, el 4º y el 5º, fueron puestos por Guillermo Lasso. Allí está el delegado de CREO, el ingeniero Enrique Pita, y allí estaba también el doctor justamente Verde Soto Custode, que luego fue secretario anticorrupción del gobierno del señor Sixto Durán Ballén. Entonces, yo lo que creo es que la gente tiene que abrir los ojos. Si la gente, habiéndole advertido lo que está pasando, y no hace nada, ¿qué es lo que va a suceder? Pues se van a llevar como en Grecia. Ojo, en Grecia se llevaron la plata de los afiliados. El Consejo Superior del IES debe estar conformado por sus dueños, pues. Los trabajadores aportantes que colaboran, que dan el 20.6% y que suman 3.200.000 personas. Y los que se calculan están en alrededor de 780.000. Entonces, los miembros deberían ser elegidos con votación secreta y universal. El gobierno de turno y los empresarios pueden tener derecho a voz, a fiscalizar todo el tiempo todo lo que haga la seguridad social, pero no deberían manejar el dinero ajeno. El dinero es de los trabajadores y los jubilados. Yo quiero recordar
que los aportes en el año 2023, los aportes mensuales, llegaban en el IES a 644 millones de dólares. 644.900.000 los aportes que se contabilizaban fuera de la mora patronal. Estamos hablando más de 30 millones al día, más de 1 millón por hora, día y noche ininterrumpidamente. Esa sería la salida, la propuesta, que la Asamblea Nacional establezca justamente una Asamblea Nacional Constituyente, no estas que son elegidas dándoles la mayoría a los partidos que no defienden al IES, a los partidos que aprobaron entregar las 200 millas del mar territorial y le dejaron al Ecuador con solo 12 millas. No es correcto, pero tengan ustedes presentes que cada vez que empiezan a manejar mal el sector público, como el caso del propio sector eléctrico, es que tienen una carta. Y eso hay que tener presente. Miren pasar con los apagones. Resulta que el Ecuador requiere 4.500 megavatios. 4.500 megavatios. Pero existe, y esto es necesario que se recuerde, ¿sí? Existe, 3.000 megavatios que se obtienen a través, quiero recordar, de las termoeléctricas. Es decir, existen en el Ecuador desde hace muchos años las termoeléctricas. Y estas termoeléctricas también generan electricidad, pero no les están haciendo funcionar, pues. Le están haciendo funcionar solo 720 megavatios, cuando deberían estar funcionando los 3.000 megavatios. Y la posibilidad, quiero recordar, sí, la posibilidad o el gasto que requerían para hacerles funcionar a las termoeléctricas era de alrededor de 80 millones de dólares. ¿Por qué no lo hicieron? Yo quiero recordar que, entre otras termoeléctricas, está la Esmeraldas, la Huango Polo, la Santa Rosa, la de Pascuales, la de la Trinitaria. Hay 3 térmicas del Estero, la térmica número 1, la térmica número 2 y la térmica número 3. Y hay más. Y se han comprado otras, incluso algunas con denuncias de sobreprecio. Y resulta que nadie les instaliza. Y compraron, o dijeron que contrataban una barcaza de Turquía que valía 114 millones de dólares y cuyos beneficiarios solo se conocerán a futuro, pues. En vez de gastar los 114 millones en la barcaza, era que las termoeléctricas hagan funcionar. Pero ¿cuál era el objetivo de justamente los cortes de la luz? Yo quiero decirles algo que me parece importante. El día 28 del mes de octubre se publicó en el registro oficial, sí, número 673, del lunes 28 de octubre del 2024, la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación de energías. Así se llama. Ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación de energías, la que fue calificada como urgente porque presentó como urgente el presidente de la República el 28 de septiembre. Esta ley ya publicaron, pero ¿qué dice esta ley? Les voy a que vean ustedes cómo de todo se hace negocio en este país. Ahora, de los apagones. Miren, en la disposición transitoria quinta de esta ley, que analiza y establece una obligación jurídica que es la siguiente: plazo máximo de 3 meses, el Ministerio de Energía y Minas, en coordinación con Petroecuador, convocará a concurso los proyectos de explotación y repotenciación de los campos identificados con gas natural. Es decir, hasta el 28 de enero, hasta antes de la primera vuelta. El 28 de octubre, que se publica, a noviembre,
a diciembre y enero van a entregar los campos identificados con gas natural. No solo eso, en la cuarta disposición transitoria se establece lo siguiente. Abro comillas. Cuarta disposición transitoria. En el plazo máximo de 30 días, contados a partir de la publicación de esta ley, o sea, hasta el 28 de noviembre, que ya pasó, las distribuidoras firmarán los contratos regulados con los concesionarios a quienes se adjudicaron los proyectos previstos en el Plan Maestro de Electricidad, siempre que cuenten con el respectivo contrato de concesión. O sea, ya estaba todo amarrado. Ya habían entregado justamente estos contratos de concesión. Por eso dice, en el plazo máximo de 30 días, o sea, hasta el día hasta el 28 de noviembre, las distribuidoras firmarán los contratos regulados con los concesionarios a quienes se adjudicaron los proyectos previstos en el Plan Maestro de Electricidad, siempre que cuenten con el respectivo contrato de concesión. ¿A quién le van a entregar, pues, esas concesiones? A los sectores allegados al gobierno, pues. Porque esto entrega el gobierno a través del Ministerio de Recursos, pues. Y como ya habían adjudicado antes, habían dado los permisos antes, la ley se hizo para que ellos se beneficien. Pero no solo eso, espérese. Miren lo que dice la ley. El dinero para hacer los negocios eléctricos puede dar la banca pública. Sí, señor. ¿Dónde está? En la disposición general octava de la ley. ¿Sí? Repito el nombre de la ley. Ley orgánica para impulsar la iniciativa privada de la generación de energías. Allí se establece lo siguiente. Disposición general octava. La pública incorporar dentro de su oferta de productos financieros créditos con tasas preferenciales destinados a personas naturales y jurídicas del sector privado que deseen implementar sistemas de generación de energía a partir de fuentes renovables para autoconsumo. Es decir, el Estado, en vez de directamente manejar las fuentes para termoeléctricas como el gas y como, por ejemplo, la energía fotovoltaica y otras más, les da el dinero para que sectores privados hagan el negocio. ¿Creen ustedes esto justo? Pero no queda ahí el asunto. El asunto va más allá. E incluso hace lo siguiente. Da una norma, como se llama, para amarrar el bocho, dice de la sierra, para amarrarle al borrego, o para amarrar la balsa, dicen en la costa. Miren ustedes. Establecen una norma en la cual dicen el Ministerio del Ramo, o sea, de Recursos Naturales, o el sector eléctrico, deberá incluir en todos los contratos con entidades públicas o privadas cláusulas de estabilidad jurídica, las cuales garantizarán la inalterabilidad de las condiciones legales aplicables durante la vigencia del contrato. Es decir, el que hace el contrato se queda con el contrato y no habrá poder en el mundo que le puedan revertir un contrato aunque haya información falsa con la que hayan obtenido. Allí pueden repetir lo que esa propaganda dice: me la gané, la lotería, me la gané. Miren ustedes, mientras la gente estaba con apagones de 14 horas y había la presión de que den una solución, entreguen al sector privado, decía determinados comentaristas. Por ejemplo, en esa línea estaba el señor Acosta Burneo, que la solución es entregar a manos privadas. Pero aquí hay que hacerles una pregunta. Señores, tengan la gentileza de decirme, ¿por qué si en el Ecuador había falta de lluvias, al igual que en Colombia, al igual que en el Perú, y al igual que en Brasil, por qué en otros países no hubo los recortes que en el Ecuador sí impusieron? Ahora, hágame el favor. En Colombia vendieron incluso electricidad al Ecuador.
El Perú no tuvo un solo corte. ¿Por qué en el Ecuador sí hubo corte? Porque en el Ecuador estaban preparando las condiciones, ¿sí? Preparando las condiciones precisamente para sacar esta ley, pues. Esta ley sacaron con 121 votos de los legisladores sin una sola abstención. 121 votos aprobaron la entrega a manos privadas del gas y del negocio eléctrico. Pero es necesario alguna vez, hace algunas semanas ya, o algunos meses, nosotros dijimos, están apuntando al sector eléctrico. ¿Por qué quieren el sector eléctrico? Porque es un negocio gigantesco. Yo quiero que reparemos qué es lo que realmente querían, qué es lo que está trasfondo, cuál era cuál es el negocio en el que ellos querían manejar las cosas. De eso se trata. Miren ustedes, yo quiero que recordemos que el negocio que va a pasar a manos privadas entraña lo siguiente, y con esto casi prácticamente vamos a ir en lo posible culminando el programa. Miren, primero le quitan la luz a la gente. Los efectos que eso produce son de todo género, estar en oscuridad, las calles sin luz, en las casas sin luz, terrible. 14 horas sin luz en las familias ecuatorianas. La energía eléctrica es algo fundamental pues, para el funcionamiento de todo el potencial productivo del país. Lo dijimos, una sociedad sin energía eléctrica es similar a un avión en pleno vuelo sin combustible. Y decíamos, el pueblo tiene derecho a saber la verdad y ubicar a los políticos embusteros al servicio incondicional de este negocio y este manejo irregular. Miren, la energía eléctrica, quiero recordar, y eso es lo que acaban prácticamente de transferir, ¿quiénes son los que desde el sector privado van a abastecer el funcionamiento de todas las fábricas con estas formas que no son las centrales hidroeléctricas y que cada año va a presentar estas sequías progresivas? Así lo anuncian. Desde el año 2021 ya le avisaron a Guillermo Lasso Mendoza y él no hizo nada, pero van a proseguir y por lo tanto las fuentes no hídricas van a crecer. En Uruguay el 90% de la generación eléctrica ahora es privada. Miren ustedes, para el funcionamiento de todas las fábricas, la agroindustria, los talleres artesanales, las tiendas, los sitios de abasto, todos los negocios y centros comerciales, los bancos y la plenitud del aparato productivo y educativo del país en sus 221 cantones en toda la República. Con energía eléctrica funciona el alumbrado público de todo el país y se prenden los focos y lámparas de la plenitud de los hogares. Es la base para poder calentar el agua de los baños. La sierra, el uso de aire acondicionado con primacía en la costa y el oriente, para encender cocinas, hornos, purificadoras de agua, planchas, lavadoras, refrigeradoras, celulares, computadoras, impresoras, copiadoras, licuadoras, radios, aparatos de televisión, sistemas de seguridad, hasta la energía para potenciar a los carros eléctricos, entre otras tantas posibilidades. Es uno de los soportes irreemplazables del funcionamiento y bienestar social de todos los habitantes de la República. Quiero recordar, constituye una de las mayores y permanentes fuentes de ingresos, porque todo el mundo tiene, necesidad de la electricidad para todo. Este servicio público indispensable y que es muy rentable, como todos los demás del sector público, como las telecomunicaciones, es la que siempre anhelaron apoderarse, todos los grupos de poder. Y resulta que ahora quieren transferir. Entiendo que primerito van a decir el campo Amistad, que queda 72 kilómetros fuera de la costa de la provincia del Oro, dentro del Golfo de Guayaquil, y que yo no sé de qué manera están manejando ese campo,
porque ese campo producía 64 millones de pies cúbicos en el 2014, y los distintos gobiernos, en vez de hacer una investigación adecuada del potencial que hay gente que dice que podría dar electricidad, cuando menos a 200 años en el Ecuador, ahora lo está yendo a transferir, y ya lo iba a transferir el gobierno de Guillermo Lasso, también quiero recordar. Entonces, la gente tiene que hacer memoria. En el Perú, más del 40% de toda la energía eléctrica para la población de este país, sí, se dispone con lo que significa esta fuente limpia, que es el gas. En 1996, solo tenía el servicio eléctrico el 65% de la población peruana. En la actualidad tiene más del 95%. La diferencia está en las reservas de los campos de Camisea. Camisea, C-A-M-I-S-E-A, Camisea. Están ubicados en el departamento del Cusco, la provincia de la Concepción, en el Bajo Urubamba, y brindan energía para 10 departamentos del Perú. El uso de ese gas es el más barato. Hoy llega a 2 centavos el kilovatio. En cambio, en el caso del Ecuador, con la complicidad de todos los gobiernos desde el 2014, y antes incluso, se quema el gas de los campos del Oriente. No se explota, no se utiliza, se quema. El campo gasífero más importante de nuestro país es el campo Amistad, que hace 10 años producía 64 millones de pies cúbicos. Hoy, en cambio, con los 3 pozos ubicados en el bloque 6, sí, en este campo Amistad, que decimos está a 72 kilómetros de la costa de la provincia del Oro, en el Golfo de Guayaquil, ahora solo genera 21 millones. ¿Por qué redujeron a menos del tercio? Para tratar de vender y decir que la empresa privada luego encontró una gran reserva. Los gobiernos de Guillermo Lasso y de Daniel Noboa, yo creo que deberían ser juzgados. ¿Qué van a hacer con el campo Amistad? Ahora, con la redacción de la ley a la que hemos hecho mención, podrían intentar transferirla, pues. Yo quiero recordar que la Asociación de Trabajadores de la Energía y Petróleo ha motivado justamente que tomen retaliaciones contra ellos, porque ellos dieron los datos, sobre todo el ingeniero David Almeida, que tenía problemas porque querían hasta botarle del trabajo. Señores, esta ley o esta trampa que ha significado el apagón y que no quisieron arreglar, que pudieron hacerlo, les ha permitido 2 cosas. Primero, comprar equipos que no son las centrales térmicas, y luego hacer esta ley, la ley orgánica para impulsar la iniciativa privada en la generación de energía, sin que el país se entere. ¿Cómo se entera el país? Gracias a medios de comunicación independientes, en los que la responsabilidad no es del medio, por cierto, es sobre todo de quien expresa la opinión. Eso tiene que quedar claro. Por eso hay que dar con toda precisión la información, y el día de hoy lo hemos hecho tenemos en la mano el 8º suplemento del registro oficial 673 del lunes 28 de octubre del 2024. Miren lo que son las cosas. El 27 de octubre aprobaron por unanimidad. En menos de 24 horas estaba publicada la ley. Y la ley, en su primer artículo, dice que su objeto es optimizar el uso de recursos públicos asociados al sector eléctrico e incentivar la inversión privada en todo el territorio nacional, priorizando la diversificación de la matriz energética. ¿Cuál va a ser la materia prima? El gas, que es del propio país. Bueno, dejemos allí el programa. No pudimos empezar al momento que correspondía porque entiendo que había falta de electricidad donde están los transmisores, pero queremos dejar constancia de esta información que el país debe conocer. Cuando deterioran un servicio, es el preludio de su transferencia, de su privatización. Lo han hecho con el sector eléctrico, de que los jubilados sobre todo y los afiliados debemos estar atentos con lo que pasa en el IES. No cabe que la gente se cruce de brazos cuando estamos viendo que la deuda
que tiene el Estado con el IES supera ya los 24,000 millones de dólares. 24,000 millones de dólares, que significa 4 veces y media, 4.57 veces el Canal de Panamá y 18.46 veces el puerto de Chancay, el más importante que va a tener América del Sur cuando menos. Y recordemos y comparemos, la refinería invisible del Aromo gastaron 1.528 millones y no hay ni una pared, no hay nada, es invisible, nadie puede ver. 1.528. El Perú y la República Popular China con 1.300 hacen el puerto de Chancay, que es el puerto que va a ser el más grande de América del Sur y desde donde con ferrocarril van a llevar los productos hasta el Océano Atlántico, hasta Brasil. Bueno, queremos agradecer la oportunidad que nos ha brindado la señora Ligia en Santo Domingo, la doctora Sandrita y Pablito en la ciudad de Quito, y además de saludar al personal técnico y administrativo de este sistema informativo también, agradecer la sintonía de los hermanos ecuatorianos que nos acompañan los días martes y que a veces, pues o casi siempre, se reprisa el día sábado. Queremos agradecer y despedirnos como siempre, recordando que la patria ni se vende ni se rinde, que la patria con el alma se defiende, que esta patria tiene quien la ama y quien la defenderá. Dios mediante, hasta la próxima semana. Muy buenos días, muchísimas gracias.